Hola queridos, hoy tenemos una segunda clase sobre la integral indefinida. Recuerden que ya estamos en el tema 7, donde veremos cómo calcular integrales que no aparecen en las tablas que vimos. Algunas estaban presentadas en la clase anterior y de hecho lo que sabemos es que tenemos que conocer algunas reglas de derivación para poder calcular las integrales en sentido general. Bueno, bueno, miren estas tres integrales que tenemos acá. Evidentemente ninguna de las tres puedo resolverla utilizando la tabla que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cómo buscar la primitiva de las funciones esas que están en el integrando? Eso es lo que vamos a ver precisamente en el día de hoy. El primer método, que se llama método de integración por sustitución, se basa en la regla de la cadena, en la regla de derivación de funciones compuestas que estudiamos nosotros, y a partir de ella se construye lo que se llama el método de sustitución o cambio de variable. Para ello debemos tener presente que en la integral hay que buscar una función compuesta y la derivada de la función interior, que es precisamente el nuevo cambio de variable que voy a hacer como sigue esta regla. Después de buscar la primitiva, porque se supone que sea más simple, la nueva integral después del cambio, hay que retornar a las variables originales, en este caso u. Miren este caso. Ya sé que ustedes, tengo x más 2 a la 5. Ustedes me pueden decir, bueno, aplico la fórmula del binomio de Newton, desarrollo x más 2 a la 5, pero eso da una expresión bastante larga e incómoda de trabajar. Pero si yo lo miro como una función compuesta donde la función interior es x más 2 y la función exterior es la potencia quinta, entonces puedo hacer el cambio de variable diciendo que mi nueva variable es la función interior x más 2. El diferencial de la nueva variable es el diferencial de x, porque es fácil derivar acá, con lo cual la integración sale muy sencilla y en el último paso vuelvo a las variables originales. A veces la función compuesta aparece de una forma en la cual su derivada está, digamos, directa a la vista, como en este caso, porque fíjense que mi función compuesta es la raíz de 1 más x al cuadrado. Mi función interior es 1 más x al cuadrado, con lo cual el cambio variable nuevo es llamar a esa función interior u. Su diferencial es 2x que está completo y así puedo hacer el cambio variable, integrar y no hay ningún problema. Fíjense que está completo el diferencial para usar la expresión técnica correcta. Puede ser que el diferencial no esté completo, pero que la diferencia sea solo en una constante. En este caso, hacemos lo que se llama completar el diferencial. Miren, si 4x menos 1 es la función interior, el diferencial de la nueva variable, o sea, el diferencial de u es 4 por el diferencial de x, pero yo no tengo 4 por el diferencial de x, tengo de x. Entonces tengo dos formas. O despejo de x y pasa el 4 dividiendo obviamente y vengo y lo sustituyo, o completo el diferencial. ¿Qué significa? Pongo un 4 y divido por 4. El 4 del numerador lo uso con el de x para completar el diferencial y me queda exactamente igual un cuarto. Bueno, después ya es solo integrar utilizando las reglas que conocemos de la potencia y volver a las variables originales. Aquí es muy fácil darse cuenta que para completar el diferencial necesito tener 7. 7 por dx. Pongo el 7 o despejo, en cualquiera de los dos casos ya tengo completo el diferencial, integro y vuelvo a las variables originales. No siempre los exponentes son 2 o 1, por ejemplo en este caso la función compuesta que es seno de x al cubo, su derivada es 3x2, bueno no está el 3, pero bueno ya sabemos que podemos completar y sin ningún problema es fácil seguir la solución del ejercicio. Bueno, recuérdense que antes de pasar a resumir los pasos, todos los métodos de integración que nosotros usemos tienen por objetivo
dada una integral, obtener una integral más simple, es decir, que pueda ser resuelta por la tabla o por una manera muy sencilla. Por tanto, en este caso en particular, lo primero que tengo que hacer es identificar la función compuesta y, por supuesto, la función interior. Ver si tengo completo el diferencial, en caso de no tenerlo, completarlo, hacer el cambio de variable, integrar y, por supuesto, volver a las variables originales. Bueno, miremos este ejemplo ahora. Ustedes saben que, según lo que vimos en la clase pasada, f grande es una primitiva de f pequeña. Es decir, si yo la derivo, obtengo a f grande, obtengo a f pequeño. Ahora, la pregunta es, ¿cómo integrar si yo tengo f pequeño en el integrando? ¿Cómo obtener f grande? Porque evidentemente el método que acabamos de ver no funciona porque yo no tengo aquí ninguna función compuesta. Bueno, ese va a ser nuestro segundo método. Habíamos dicho que los métodos de integración se basan en las reglas de derivación ya conocidas, en particular la regla de la derivada, que es la que se aplica, la regla de la derivada de un producto que me dice que es la derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. Bueno, multiplicando todo por el diferencial de x, me doy cuenta que tengo y puedo despejar u por db o por dv, como quieran decirlo. Lo que me permite esta regla del producto es calcular integrales en las cuales su integrando se puede expresar como el producto de dos funciones. Una que vamos a llamar u y la otra que vamos a llamar db. Y esta fórmula que está aquí enmarcada es ni más ni menos que la fórmula de integración por parte. Por supuesto, falta más c. Ustedes se darán cuenta que el kit de la cuestión es encontrar, o sea, es escribir esa integral de tal forma que u sea una función fácil para diferenciar y que db sea una función fácil de integrar. Eso simplifica mucho los pasos. Y esto que está acá, anagrama LIPED, lo que significa que ese es el orden para seleccionar u. Si hay un logaritmo, debe ser u. Si hay una trigonométrica inversa, debe ser u esa primero. Si es un polinomio, una exponencial y una trigonométrica, así sucesivamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos una integral en el cual tenemos el producto de un polinomio por una función trigonométrica, por tanto u debe ser el polinomio. Aplico la fórmula y sin ningún problema obtengo la integral la primitiva que estaba buscando. En este caso tengo logaritmo. Bueno, ustedes me dicen, sí, pero no tengo nada más en el integrando. Sí, tengo. U es logaritmo y db es de x. Con lo cual aplico la fórmula y se darán cuenta que es todo muy sencillo. Por eso sirve este método, porque reduce todo a integrales más sencillas. En este ejemplo lo que quiero señalarles es que puede ser que haya necesidad de aplicar más de una vez el método de integración por partes. Por ejemplo, en este caso hay que aplicarlo dos veces. Está x al cuadrado, o sea, el polinomio es de grado 2. Veamos esta integral. Bueno, evidentemente no hay una función compuesta, no se puede expresar como el producto de dos funciones, con lo cual, evidentemente vamos a necesitar un nuevo método, que es el método por fracciones simples. En este método, lo fundamental es primero, cuando yo tengo la fracción racional, analizar si es propia o impropia. Dicho de otra manera, analizar si el numerador tiene mayor grado que el denominador. Si tiene mayor grado, eso se dice que es una función impropia. Hay que dividir hasta obtener una fracción racional propia, como está expresado más abajo. Bueno, después de obtener la fracción racional propia,
ya sea que esté desde el primer momento así o que yo divida y la obtenga, tengo entonces que analizar el denominador. Y los ceros, las raíces del denominador, son los que juegan el papel fundamental aquí y podemos tener 4 casos. Ya les comento que el último caso no va a ser estudiado, o sea, raíces complejas repetidas no va a ser estudiado. No va a aparecer en evaluaciones ni nada de eso. Bueno, el primer caso es cuando en el denominador solo hay raíces reales simples, o sea, raíces reales distintas, diferentes. Por cada una de las raíces que tenga el denominador se busca una expresión simple de la forma a sobre x menos a o b o lo que sea, y las letras mayúsculas ABC son los coeficientes que tengo que encontrar. Bueno, si bien hay distintas formas de obtener los coeficientes, yo les voy a explicar uno. Bueno, evidentemente esta igualdad de la que parto, yo voy en el miembro derecho voy a hallar denominador común y obtengo esta fracción. Evidentemente por transitividad la primera fracción es igual a esta última que obtuve. Ahora bien, si yo tengo dos fracciones que son iguales y los denominadores son iguales, entonces los numeradores obligatoriamente tienen que ser iguales. Y a partir de aquí es donde yo voy a buscar los coeficientes a, b y c por dos vías. Aquí está la otra vía que yo les comentaba. Después de hallar el denominador común e igualar los numeradores, en realidad lo que se escribe todo es en forma de polinomios. Y yo tengo una igualdad de polinomios. Ahora bien, dos polinomios son iguales cuando los coeficientes de las potencias respectivas son iguales, los coeficientes de la potencia respectiva. Entonces, en el miembro izquierdo, 5 es el coeficiente de la x. Por tanto, tiene que ser igual a a más b, que es el coeficiente de la x en el miembro derecho. Menos 3 es el término independiente en el miembro izquierdo, por tanto, tiene que ser igual a menos 3b. Y después de resolver ese sistema, ya obtengo fácilmente a y b, sustituyo, integro y, por supuesto, más c. En este caso, la diferencia que hay con el caso anterior, es decir, cuando hay raíces reales repetidas, es que tienen que aparecer tantas fracciones simples como orden tenga de multiplicidad la raíz que está repetida. Por ejemplo, tiene que aparecer, si A tiene una multiplicidad K, tienen que aparecer K sumandos, en este caso como fracciones simples, y tengo que obtener cada uno de los coeficientes que indica el orden de multiplicidad de la raíz. En este caso partimos de una integral impropia, fíjense, perdón, una integral, tengo una fracción racional impropia, es decir, el orden del numerador es mayor, el grado es mayor que el grado del denominador. 3 es el del numerador y 2 es el del numerador, 3 es el del numerador y 2 es el del denominador. Por tanto, lo que tengo que hacer es dividir, mi cociente es 2x y me queda la fracción racional propia 5x menos 3 sobre x2 menos 2x menos 3. Eso ya me permite, y acá tengo raíces en la segunda fracción, o sea, en la fracción racional propia tengo las dos raíces diferentes, 3 y menos 1, con lo cual paso a este ejemplo y ya puedo integrar todo y agregándole la c dar la respuesta final.